Señor, amén. Vamos a hablar un tema importante. Usted verá, a lo mejor para algunos es nuevo esto, pero está en la Biblia, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí como está, así como está. Queremos tocar este principio y yo sé que usted va a salir bendecido en esta hermosa tarde. Hay principios en la Biblia que Dios los ha dejado como fundamento. Número uno, para darle la honra y la gloria a Dios. Y número dos, para que nosotros proclamemos entre las naciones que Dios es el Dios que nos bendice, que nos sana, aleluya, y que nos prospera. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos familia bendecida. Yo no sé si usted puede levantar su mano derecha y puede decir: soy bendecido. ¿Cuántos son bendecidos? Soy bendecido. ¿Sabe por qué eres bendecido? Porque Dios está contigo, porque Dios está con nosotros. Vamos a hablar de primicias. Vamos a hablar de primicias. Vamos a hablar de ofrenda a Dios. ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué primicia? Esté atento a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Vamos a predicar hoy. La pastora y su servidor queremos ampliar este tema hoy. Tenemos un tiempo importante, amén. Y antes de orar y antes de bendecir a Dios y a ustedes, aleluya, con todo lo que Él nos ha dado, vamos a hablar la palabra, que es el principio que nos llevará al cielo, amén. Esta palabra es el principio que nos llevará al cielo, en el nombre del Señor. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 26, del verso 1 del verso 2 al verso 11. La pastora lo lee. Amén, gloria a Dios. Pues os envía, amada iglesia, Deuteronomio capítulo 26, verso 2 al 11. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una gran nación, grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Amén, aleluya. Pueden ocupar sus lugares, amada iglesia. Amén. Hablamos acerca de las primicias. Las primicias es una palabra que significa lo primero, lo principal, lo más escogido. La palabra primicias, cuando hablamos de primicias, estamos hablando de lo que es primero, de lo que es primordial, de lo que es escogido para nuestro Dios. La palabra primicia, hay dos palabras para describir primicia en la escritura. Una de ellas es la palabra decor, que significa
primogénito. La segunda de ellas es bikurim, que significa primeros frutos. Son dos palabras. Cuando hablamos de primicia, estamos hablando de primogénitos y estamos hablando de primeros frutos. Cuando hablamos de una primicia, estamos hablando de lo primero que abre la matriz de una mujer. Eso es un primogénito, el primero, lo primero. Y cuando hablamos también de primicias, estamos hablando no solamente de la primicia de una mujer o de un animal, sino que también de la primicia del fruto de la tierra. Hay primicias. El Señor, a través de la palabra de Dios, nos enseña que lo primero, lo primordial, siempre le pertenece a Él. Que él pide lo primordial, que Él es dueño de lo primero, y Él pide que lo primero sea reverenciado para Él, que lo primero sea dado a Él, que lo primero sea otorgado a Él. ¿Por qué lo primero? Quizás nos preguntaremos, pero ¿por qué Dios pide lo primero para Él? ¿Qué importancia hay en que nosotros rindamos lo primero al Señor? Hay una verdad bíblica acerca de esto. Hay un principio bíblico que la palabra del Señor nos enseña acerca de rendirle lo primero al Señor. La palabra del Señor nos enseña que lo primero, aleluya, debe de ser rendido a Él con una actitud de acción de gracias, y debe de ser voluntariamente para Él. Amén. Es cierto, ¿cuánto lo entienden hasta aquí? Que lo mejor es para Dios. Sí, primicias es lo primero. Es lo primero. Dios desde el principio estableció este fundamento. Estableció este fundamento desde el principio. Lo primero, Dios siempre, cuando formó a Adán y a Eva, la Biblia dice que Dios los puso en el huerto. Y cuando los puso en el huerto, los puso con un propósito. No solamente para que obedecieran a Dios. No solamente Dios puso a Adán y a Eva para ponerle nombre a los animales. Va más profundo. Los puso en el huerto para que ellos aprendieran a honrar a Dios desde el principio. Y vamos a ir a la profundidad, porque lo primero es para Dios. Y lo vemos registrado en la palabra del Señor. La primicia representa que hay mucho por venir. Amén. Esto representa que hay mucho por venir. ¿Cuántos dicen amén? Esto representa cuando tú le das lo primero a Dios, tú le estás dando al Señor. Escucha, cuando yo le doy lo primero a Dios, mi primera hora del día, y yo se la entrego a Dios, yo le estoy diciendo: Señor, gracias por este día, pero lo que viene en el día es bendición. Aleluya. Cuando yo le entrego mi tiempo, cuando yo le entrego mi finanza, cuando le entrego el fruto de lo que Él me da, cuando yo lo consagro, le estoy diciendo a Dios gracias. ¿Por qué? Porque esto es lo primero, y esto quiere decir que no se queda aquí, que lo que viene es más bendición para nosotros. Amén. Aleluya. Así que lo primero es que hoy nosotros estamos dando la primicia a Dios. Quiere decir que lo primero bendice a lo segundo. Escucha eso. Lo primero va a bendecir a lo segundo. O sea, ya Dios te dio lo primero. Amén. Ya te dio la vida, ya te dio el tiempo, ya te dio todo. Te dio tu casa, te dio tu carro, te dio tu finanza, te dio tu vida, te dio todo. Ahora, lo primero tengo que consagrarlo para que entonces lo segundo sea fundamentado y le dé la honra y la gloria a Dios. Hay un primero y hay un segundo. En la palabra del Señor nos habla que primeramente hay que darle a Dios. Porque cuando yo le doy a Dios, lo que sigue... Escúchalo, escucha bien, escucha esto bien, porque estos son principios que te va a servir para toda la vida. Cuando entregamos lo primero a Dios, eso yo le estoy diciendo a Dios: Señor, abro el cielo a mi favor, porque ahora yo te estoy dando, pero después del día de mañana me vas a dar en abundancia. Aleluya. ¿Cuántos quieren llegar a los 100 años? A los 120 años. ¿Cuántos quieren llegar a los 100 años? Solamente 3.
Y te voy a cambiar tu mente. Dale a Dios tus años ahora y verás cómo el Señor te va a multiplicar los años. Dale lo primero a Dios. Y cuando le das lo primero a Dios, entonces eres bendecido. Yo declaro que tú serás, aleluya, largura de años viene sobre tu vida. Porque hoy estás decidiendo darle lo primero a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Se te tiene que revelar esto, pastora. Aleluya. Cuando hablamos de un principio, estamos hablando que hay algo que lo secunda. Así es. Hay algo que está detrás de eso primero. Cuando nosotros aprendemos a rendir eso primero al Señor, lo segundo, lo que nos secunda, será también prosperado y será bendecido. Romanos 11 capítulo 16 dice la palabra: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Aleluya. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Es decir, que todo tiene un principio para la bendición. La palabra del Señor es clara en Romanos 11:16. Dice que si las primicias son santas, si lo primero, si el trigo es santo, entonces también la masa restante será santa. Si la raíz de algo es santo, entonces lo demás restante, los frutos, la rama, también será bendecido. ¿Por qué nosotros damos lo primero a Dios? Porque queremos que lo segundo sea bendecido. Queremos ver que lo segundo sea prosperado. Queremos ver que las añadiduras vengan sobre nosotros. La palabra del Señor declara: más buscad primeramente, es decir, la primicia debe ser de Él. Más buscad primeramente, aleluya, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, da lo primero de tu vida para el Señor, y todas las demás cosas van a venir a ti como una segunda bendición que va a ser otorgada. Pero esto es un principio bíblico. Si nosotros primero entendemos que la primicia le pertenece a nuestro Dios, de acuerdo a lo que nosotros hagamos con lo primero, así será también nuestra bendición. Queremos ver que las cosas que nos segundan, queremos ver las añadiduras, entonces tenemos que dar el primer paso, rendirnos primeramente al Señor y darle a Él lo primero de nuestras vidas. ¿Quieres ser prosperado? Dos nada más, te digo que se te tiene que revelar esto. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Dios es un Dios que bendice. Y vengo a romper esquemas mentales, que para que usted pueda mostrarle, fíjate, los esquemas antiguos, los esquemas viejos, que tú tienes que mostrarle al mundo que tú tienes una camisa rota para que tú digas que tú eres humilde. Alaba. Predico, Moreno, predico hermano, predico. O sea, hay gente que dice, tú tienes que mostrarle a la gente o al mundo que tú eres de Dios y que tú eres humilde cuando tú tienes una camisa rota. ¿Usted cree que es eso así? Esa es la bendición, para que Dios te bendiga más. Aquí hay fundamento. Dale lo primero a Dios. Dale tu tiempo, tu corazón, para que tu descendencia, lo segundo, sea más bendecido que tú. Amén, sí, Señor. Amén. Lo que a mí me costó 10, 15 años alcanzar, a mis hijos le van a alcanzar 5 a 3 años. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que a mí me costó una vida, a mis hijos, a mi descendencia, le costará menos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo segunda. Éxodo capítulo, escucha, Romanos, anota eso. Romanos 11:16. Ese me voló la cabeza. Romanos 11 es lo que leyó la pastora. 11:16. Yo quiero que usted lo lea. Si las primicias son santas, oye, esto está poderoso. A Pablo se le reveló esto. Si las primicias son santas, escúchalo, también es la masa restante. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Aleluya. Oye, ¿cuántos sienten a Dios? ¿Cuántos sienten que Dios les está hablando en esta hora? Santo es consagrado. Será santo, será consagrado. Cuando tú te consagras. Yo quiero y anhelo que te vaya bien. Yo quiero y anhelo que a mi descendencia le vaya bien.
Yo quiero que a tu vida le vaya bien, que tu familia, que tus planes se tornen en bendición, ¿verdad que sí? Eso es mi deseo, esa es mi oración. Pero si no hay fundamento en nosotros, si no estamos haciendo lo primero, si no le estamos dando a Dios lo primero, no esperes bendición. El que siembra cosecha. Amén. Y el que siembra lo primero, aleluya, lo segundo viene en abundancia, aleluya, y serás bendecido, pastora. Gloria a Dios, amén. Cuando le damos al Señor lo primero, tendremos la certeza de que lo que viene por segundo será bendecido y prosperado en la mano del Señor. Aleluya. Éxodo 22:29, la palabra del Señor declara: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey, el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. La palabra del Señor declara que las primicias no deben de ser demoradas. Debemos de aprender a traerlas, a consagrarlas. Romanos 11:16 que leíamos dice que si las primeras cosas son santas, es decir, si lo primero es consagrado, la palabra santa quiere decir consagrado. Si lo primero es consagrado para Dios, entonces nosotros miraremos lo segundo siendo bendecido, lo segundo siendo prosperado. Queremos prosperidad, queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender principios y orden que la palabra del Señor nos enseña. Hay pasos que se deben de dar, hay principios que se deben de seguir para que nosotros podamos mirar la mano de Dios manifestarse y moverse a favor de nosotros. Hay una manifestación gloriosa de bendición de Dios para todos aquellos que siguen principios y orden establecidos por la palabra. Hay principios que son establecidos para la bendición de nosotros, para que la bendición sea provocada y sea manifestada en nuestra vida. Seguimos principios, seremos bendecidos. Si ignoramos principios, nos costará la bendición. Nos costará el doble, nos costará el triple obtener la bendición, porque no hemos seguido un patrón, es decir, un diseño, una orden establecida por Dios. Entonces la palabra del Señor nos viene a dar luz sobre situaciones para que nosotros aprendamos de ellas, y son para nuestro bien. Cuando la palabra del Señor nos enseña, es para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos prosperados. Hay una razón por la que Dios estableció las primicias en la Escritura. Cuando Dios habla de las primicias, hay una razón por la cual se da. Y en Éxodo nos habla acerca de cómo el Señor, cuando le pide a Israel que traiga las primicias, le está diciendo: mira, cuando traigas los primeros frutos de tu tierra, cuando traigas las primicias delante de Dios, te vas a acordar. Vas a acordarte de dónde Dios te sacó. Vas a acordarte de cómo Dios te libró, cómo Dios te llamó de un hombre arameo, dice Deuteronomio 26 que leíamos. Vas a acordarte que yo te saqué de un hombre arameo, lo escogí y te liberté. Cuando estabas en esclavitud, cuando estabas en Egipto, mi mano estuvo contigo. Te saqué con brazo potente, con milagros, con obras maravillosas, y mostré en ti mi poder. Esas primicias que tú traerás a mí será para recordatorio de lo que yo hice a favor de ti. Esa primicia es una muestra de gratitud por lo que yo he hecho sobre tu vida. Entonces hay un principio, hermano. Cuando nosotros traemos la primicia al altar del Señor, lo estamos haciendo porque no nos hemos olvidado de quién es Él. No nos hemos olvidado de lo que su palabra nos ha declarado para nosotros. No ignoramos sus estatutos, no ignoramos sus principios, no ignoramos lo que Él establece en su palabra para nuestra bendición. Es cierto, Dios es un Dios de principios. Dios llamó a Abraham y era arameo, no era judío, es arameo. Abraham es gentil. Pero cuando Dios llama a Abraham, lo llama con un propósito. Amén. Lo llama con un propósito, para que entonces Dios le dice al pueblo de Israel: no te olvides, porque las primicias son lo primero. Ahora, vemos el significado de las primicias, vemos lo importante que es la primicia, lo primero a Dios. Si usted se da cuenta, cuando Abel y Caín trajeron ofrenda a Dios, esa ofrenda lo traían ¿de dónde? Del huerto.
Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador de la tierra. Y desde el principio, escúchalo bien, desde el principio, Adán adoraba a Dios con ofrendas. Abel, la Biblia lo registra en la Biblia al principio, cuando Abel dice que vino y le agradó Dios la ofrenda de Abel. ¿Sabe por qué? Y lo registra la Biblia en Génesis, porque dio lo primero. Cuando lo trae Caín lo trae porque vio a su hermano Abel dar, pero lo hizo solamente, escúchalo bien, solamente lo hizo para, ¿me entiende? No lo hizo con no escogió lo primero. Por eso es que Dios dice, y Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Pero entonces, ¿por qué le agradó la ofrenda de Abel? Porque la Biblia lo registra, porque Abel trajo lo primero de lo primero. Aleluya. Y Dios aceptó su ofrenda a tal grado que Dios, cuando aceptó su ofrenda de Abel, Dios decide, escúchalo, desde el huerto del Edén, Dios como una ofrenda, como una primicia desata que la descendencia sea bendecida. Solamente una ofrenda. La ofrenda de Abel, cuando Dios ve a Abel con agrado su ofrenda, Dios dice, a través de esa simiente, a través de ese hombre, a través de Abel, va a nacer mi hijo Jesucristo después, para redimir al hombre del pecado. Por eso es que Caín se levantó en contra de Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque Satanás también percibe tu ofrenda. Y Satanás quiere romper ese principio en ti. Cuando Caín se levanta con su hermano Abel, lo mata. En otras palabras, mató la línea genealógica donde iba a nacer Jesús. Pero damos gloria a Dios, porque Adán se llegó nuevamente a Eva y nació otro hijo llamado Set. Y después de ese hijo llamado Set, Set también honró a Dios y dijo: Dios, como la sangre de Abel, aleluya, reclama justicia, entonces levanto a Set para que entonces pueda nacer la línea genealógica para que Jesucristo naciera. ¿De dónde viene Jesucristo? ¿De dónde vino? Se desprendió de una ofrenda. Amén, gloria a Dios. De una oveja. Gloria a Dios. Desde Abel. Amén. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Gloria a Dios. Génesis capítulo 4 dice: conoció Adán a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjate bien cómo declara la palabra. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de la ofrenda de Caín y de Abel, existe una gran diferencia. Y a veces pasamos solamente por alto, decimos: bueno, es que no lo hizo con un corazón bueno Caín cuando trajo la ofrenda. Y en realidad, porque la actitud del corazón tiene mucho que ver cuando nosotros ofrendamos, cuando rendimos una ofrenda delante de Dios. Para Dios lo primordial es la actitud de nuestro corazón, la actitud con la que nosotros estamos dando lo que damos para Él. La palabra del Señor es clara y precisa cuando dice que Caín trajo una ofrenda del fruto. Simple, pocas palabras. Pero cuando habla que Abel trajo de la ofrenda, específicamente la palabra de Dios dice que trajo de lo primogénito. Y recuerdan que al principio yo les hablé que primicias quiere decir la palabra de cor, que significa primogénito. Es decir, Abel trajo primicia. Abel trajo su primicia delante de Dios. Trajo la primer cría de su ganado. Él trajo lo primero, lo más gordo, lo más escogido. Él lo pensó apartar para Dios. Y cuando Dios miró, aleluya, la ofrenda de Abel, la palabra de Dios dice que él miró con agrado la ofrenda de Abel. Dice la palabra del Señor que él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya,
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, cuando nosotros pensamos en rendirle al Señor nuestra primicia, estamos pensando ofrecer con un corazón lleno de honor a Él. Cuando hay honor en nuestro corazón, cuando hay honor en nuestra vida para Dios, cuando nuestro pensamiento está rendirle honor a nuestro Dios, nosotros vamos a pensar en lo mejor. Nosotros vamos a pensar en darle lo mejor. Nosotros vamos a rendirle a Él lo mejor. Cuando vamos a ofrecer a Dios, vamos a pensar en darle lo mejor. Por eso yo te he dicho en otras ocasiones, cuando nosotros traemos una ofrenda al altar de Dios, lo traemos con un corazón lleno de honor para Él. Lo traemos con gratitud para Él. Lo traemos y decimos: Señor, esto es lo mejor y es para ti, Señor. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque estamos desatando un principio de bendición sobre nuestra vida. Estamos desatando la bendición sobre nuestra descendencia. Estamos desatando la bendición sobre nuestra vida. Y cuando nosotros lo hacemos con esa actitud, entonces el Señor derrama su bendición sobre nuestra vida. Yo te he enseñado en algunas ocasiones que cuando traemos ofrenda al altar del Señor, yo te he dicho: no busques el billete más roto, el que dicen: ay, como quiera el banco lo cambia, voy a ofrecer ahí en la ofrenda el billete roto, al fin que lo cambia el banco, o voy a dar el más arrugado, el más feo. Yo te he enseñado que cuando le traigas al Señor una ofrenda, aunque sea un billete de $1, procura que sea el mejorcito que tú tengas ahí. ¿Por qué? Porque lo vas a traer al altar de Dios, lo vas a ofrecer en una primicia para Dios. Le vas a decir: Señor, esta es mi ofrenda que yo traigo ante tu altar, es lo mejor que yo puedo buscar y es para ti. Cuando vas a dar tu adoración, vas a dar lo mejor de tu adoración para Dios. Cuando vas a proclamar su grandeza, vas a dar lo mejor de tu alabanza. Por eso es que cuando nosotros entendemos principios, amada iglesia, nadie te tiene que estar enseñando que tienes que adorar. Nadie te tiene que estar provocando para que exaltes. Tú sabes que lo primero, que lo mejor le pertenece a Él, que tu adoración le pertenece a Él, que tu mejor alabanza es para Él. Tú eres provocador de ese movimiento de Dios cuando tú le das a Él lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor. Cuando venimos a la iglesia buscamos lo mejor, la mejor ropita que tenemos para vernos bien. ¿Por qué? Porque venimos a darle lo mejor a Él, a mirarnos mejor para Él, a agradarle con lo mejor para Él. Todo lo mejor es para Él. Aleluya. ¿Cuánto entienden? Que ofrenda es desde el principio. Una persona me dijo en una ocasión a mí: el ofrendar no es de Dios. Me dijo: el ofrendar no es de Dios. Le dije: bueno, no te puedo convencer. El único que te puede convencer es el Espíritu Santo. Yo no. Y cuando tú lo entiendas, lo vas a entender. Te das cuenta que la ofrenda, los primeros viene desde Génesis, desde Caín, desde Abel. Aunque Caín lo hizo mal, dio una ofrenda. Abel lo hizo bien porque tomó del fruto. Ahora, vamos más profundo. Muchos dicen que la ofrenda es de la ley. No es de la ley. ¿Para qué fue la ley? Ahorita te lo explicamos. ¿Para qué fue la ley? ¿Por qué fue la ley? ¿Por qué Dios les trajo la ley al pueblo de Israel? ¿Por qué? Ahora, ¿cuántos lo quieren saber? No se vaya. Aleluya. Quédese. Porque vamos a ir a otro principio. Mira, Génesis 14. Amén. Génesis 14, 17 al 20. Génesis 14, búsquenlo. Génesis 14, del verso 17 al 20. Aquí hay un principio que me volvió a volar la cabeza. Me voló como 20,000 veces la cabeza Dios con esto. Génesis 14, 17 al 20, la palabra del Señor dice así: cuando volvía de la derrota de Kedor Loamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea a Abraham el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondiendo Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomaron su parte. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña los principios. Una cosa es cuando nosotros traemos las primicias delante del Señor, pero los diezmos y las primicias también están acompañados. La palabra del Señor, y cuando la palabra de Dios habla acerca de diezmo, no está hablando acerca de la ley, porque muchos dicen, no, el diezmo es de la ley. No creemos en el diezmo porque el diezmo es la ley. El diezmo, amada iglesia, no es la ley. El diezmo está desde antes de la ley. Aquí cuando Dios habla en Génesis capítulo 14, no había ley. La ley se da hasta Éxodo capítulo 20. En Génesis capítulo 14 no había ley, no era la ley. Los diezmos no eran de la ley. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿Quién le enseñó a Abraham a darle a Dios lo mejor? ¿Quién le enseñó a Abraham a darle? Dios mismo se le reveló a Abraham. El diezmo no es de la ley. El diezmo es una revelación que Dios le dio a establecido desde Adán. Amén, de ofrecer ofrenda Abraham lo entendió y entendió ese principio y fue bendecido. La palabra del Señor declara en Éxodo que cuando Abraham venía de tomar una gran victoria, Dios le había entregado la victoria de sus enemigos en Kedorlaomer, y ahí Abraham había rescatado a su sobrino Lot de una batalla terrible que habían tenido. Abraham viene y lo rescata. Dice la palabra de Dios que Melquisedec, rey de Salem, vino al encuentro de Abraham. Cuando viene al encuentro de Abraham, lo primero que hace Abraham fue sacar lo mejor, es decir, la primicia de aquel botín que él traía, la primicia de aquel botín que él traía de la batalla, de su gran victoria. Esa primicia, dice la palabra de Dios, que Abraham la separó. Dijo, no me voy a quedar con nada, todo te lo voy a entregar, todo lo que te pertenece va a ser de Dios. Es decir, Abraham sacó la primicia de aquel botín que trajo para ofrecérselo, para rendírselo a Dios, y también le dio como un diezmo delante de Dios. ¿Quién era Melquisedec? La palabra de Dios no registra quién era Melquisedec. Algunos dicen que era alguien sin genealogía, pero la realidad es que nos enseña la palabra de Dios en Génesis capítulo 14 un principio, que el diezmo no es la ley, el diezmo es un principio de Dios, y cuando aprendemos a nosotros a realizarlo, entonces Dios también nos bendecirá. Porque enseguida, después del capítulo 14, en Génesis capítulo 15, la palabra del Señor declara que después de que Abraham le rindió, le ofreció lo mejor a Melquisedec, la palabra del Señor declara que Dios viene y se le revela a Abraham y le da una gran promesa. Entonces ahí viene la bendición de Dios. Es decir, Abraham provocó un movimiento de Dios en Génesis capítulo 14. Abraham provocó que el cielo se abriera a favor de él. Abraham provocó que hubiera un movimiento en lo celestial a favor de su vida. Cuando llegamos al capítulo 15, la palabra del Señor declara que Dios le da a Abraham una promesa de un hijo y le dice, te multiplicaré, tu simiente será bendecida. Oh, tu simiente va a ser tan multiplicada, más que la arena del mar y más que las estrellas del cielo. No podrás contar tu descendencia. Es decir, hubo algo que provocó que Dios se manifestara a la vida de Abraham. Es decir, hay principios, amado. Lo primero es rendido a él, y lo segundo es bendecido. Amén. Hay principios en la palabra del Señor, y cuando lo entendemos podemos ser prosperados. Es decir, hay un 10% en nuestra vida. Eso es el diezmo. El diezmo hay un 10% que le pertenece al Señor. El diezmo no es nuestro, el diezmo le corresponde a Él. Ese diezmo es un 10%. Si yo gano $100, $10 son del Señor, y eso se lo rindo a Él en adoración. Pero el diezmo, fíjate bien, el diezmo también se desempeña como una primicia. ¿Cómo es esto, pastora? Quizá usted va a decir. Bueno, el diezmo es como una primicia, porque el diezmo, cuando nosotros tomamos nuestras finanzas, nosotros sacamos primero. Lo primero que yo separo es el diezmo. Lo primero que voy a separar es el diezmo. Separo mi 10%, esa es mi primicia. Lo primero. Después, ese 90% es bendecido. El diezmo no se da a ver si me sobra.
Si lo hacemos a ver si me sobra, ya no es primicia, ya no se ofrece como una primicia, sino que a ver si me alcanza, lo doy, si no lo alcanza, no lo doy. Entonces, cuando nosotros lo ofrecemos como una primicia, primero es de Él, entonces lo segundo, es decir, el 90% es bendecido. ¿Por qué? Porque hubo una actitud del corazón para darle a Él. Amén. Mire, lo que desata una ofrenda en Abraham, Abraham significaba, escúchalo, Padre enaltecido, su nombre primero, Abraham sin H. Una ofrenda, un diezmo que Abraham da, cuando Abraham lo da al rey de Salem, escucha lo que hizo, lo que desata una ofrenda, es que esto se te tiene que revelar otra vez. Abraham venía desde muchos años atrás, deseaba un hijo, era estéril, su esposa, Sara, era estéril. Cuando él da el diezmo y cuando él da lo primero a Dios, abre el cielo sin darse cuenta. En el capítulo 14 y en el capítulo 15 dice el verso 1: y visitó Jehová a Abraham, lo que provoca una ofrenda, una primicia. Y después le dice Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las tierras de la tierra, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Y ahora, escúchalo. Y ahora Dios le dice a Abraham, escúchalo, la descendencia que va a venir después de ti va a heredar la tierra del cananeo, del jebuseo, del heveo. Le estaba hablando de Israel ya, y todavía no tenía el hijo. Ya le estaba hablando de que Israel iba a apoderarse de una tierra que fluía leche y miel. En el capítulo 17, hasta el capítulo 17, verso 4, he aquí mi pacto es contigo. Escúchalo bien, lo que provoca una ofrenda cuando tú la das. Y no estamos hablando solamente de ofrenda de dinero, escucha eso. Estamos hablando de ofrenda de lo primero, de tu tiempo, de tu corazón, de tu vida, de tus fuerzas a Dios. Escúchalo. Cuando tú das eso lo primero a Dios, entonces, por eso es que el salmista se le revela, dice: los hijos de nuestros hijos serán bendecidos, y los hijos de nuestros hijos te honrarán y temerán el nombre de Jehová. Quiere decir que mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos van a honrar el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, y voy más profundo, lo que desata una ofrenda. Dios dice: voy a hacer mi pacto contigo. Voy a hacer un pacto contigo. Escúchalo. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, que se agarre el diablo. Dios hace un pacto con Abraham, no Abraham con Dios. Abraham solamente le dio lo primero, y Dios dice: voy a desatar una bendición sobre ti, sobre tu vida. Van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso la bendición de Abraham, llegando hasta Romanos 4, nos llegó a nosotros la bendición de Abraham, porque la Biblia dice que Abraham fue un hombre de fe y fue el padre de la fe. En otras palabras, la bendición de Abraham te llegó a ti y me llegó a mí. Alaba a Dios. Mire, y Dios hace un pacto con Abraham. Verso 4 del 17 de Génesis: y serás padre de muchedumbre de gente, y no será tu nombre Abraham. Escúchalo, padre enaltecido. Te voy a cambiar el nombre, porque tu nombre quiere decir Abraham, solamente así Abraham. Tu nombre quiere decir enaltecido, y como que no me agrada tu nombre. Hay mucho orgullo, hay mucha vanagloria en tu nombre, Abraham. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a poner una H en medio, Abraham. Y la H, ese es un... Ay, Dios mío, yo no sé si esto te tiene que revelar. Dios le dice a Abraham: te voy a cambiar tu nombre, porque tu nombre es Abraham sin H. Quiere decir que tienes mucho orgullo, hay mucho vanagloria en ti. Te voy a poner la H, y esa H quiere decir mi pacto contigo. Es como una puerta que se abre en el cielo a tu favor. Cuando tú camines con esa H, Abraham, entonces los cielos van a decir: ese hombre, ay, Dios mío, tú vas a cambiar la atmósfera donde tú te pares con el H en medio. Te voy a llamar Abraham, para que entonces los hombres de la tierra, las naciones de la tierra, sepan que Jehová tu Dios es el que te bendijo. Dale la gloria a Dios, dale la honra al Señor. Y Dios los bendijo. Y Dios dice: ok, por esa ofrenda que le diste a Melquisedec, desde este momento la matriz de tu esposa se va a abrir, vas a tener un hijo. Lo que provoca una primicia,
lo que provoca el diezmo, porque la primicia es cada año una primicia. Pero cuando tú das primicia, le estás diciendo que lo segundo es el diezmo. En otras palabras, la primicia es cada año. Le dice Dios al pueblo: cada año tú vas a dar, una vez al año, tus primicias. De cada cosecha vas a dar tus primicias. Y cuando tengas la primicia y tú la des la primicia, vas a tener para diezmar. Porque Israel daba primicias cada año, pero cada día, cada cosecha, y cada vez que tomaban una ofrenda, una cosecha, el pueblo daba diezmo. Entonces, en otras palabras, cuando damos primicia, estamos diciendo: Señor, tú me vas a dar para entonces yo poder diezmar el 10%. Porque la primicia es lo primero, lo más gordo, lo más que tú traigas delante del Señor, para que entonces lo segundo sea bendecido y puedas tener para darle a Dios honra y gloria y alabanza. Segundo de Crónicas, capítulo 31, del verso 12 en adelante, quiero leerte esta porción bíblica. Dice: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana, a tarde, para los holocaustos del día de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción que le correspondía a los sacerdotes y a los levitas, para que ellos la dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas. Trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones, y el sumo sacerdote Azarías y de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparesen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon y depositaron en ellas las primicias, los diezmos y las cosas consagradas fielmente al Señor. Amén, aleluya. Cuando el pueblo se dispuso, dice la palabra de Dios, a traer sus primicias, sus ofrendas, sus diezmos, la palabra del Señor dice que en su casa hubo abundancia y sobreabundancia, porque el pueblo de Dios entendió este principio, y no solamente la casa de Dios fue bendecida, sino que ellos también fueron prosperados y bendecidos también en sobreabundancia. Es decir, que cuando este pueblo entendió que el dar, aleluya, les provocaba esa bendición, ellos se desataron en dar. La palabra del Señor dice que era por montones lo que había en el pueblo de Israel, en el sacerdote Ezequías, de manera que no había necesidad en su casa. Ageo, el profeta Ageo, capítulo 2, nos enseña que muchas veces nosotros queremos tener, pero todo lo que tenemos se nos va en saco roto. Que queremos cobijarnos, pero no nos calentamos. Que queremos tener, pero no somos productivos, no somos bendecidos. Hay algo que nos está robando nuestra bendición. Y el profeta Ageo dice: pero ¿por qué? ¿Por qué está aconteciendo esto de que tú tratas de saciarte y no comes y no te sacias? Te abrigas y no te calientas. Lo que tienes, todo lo tienes en saco roto. Nunca ves tu bendición. ¿Por qué sucede esto? Le hablaba Dios al pueblo de Israel con el profeta Ageo. Y el profeta Ageo dice: es que ustedes se han olvidado de mi casa.
Sus casas las tienen artesanadas, sus casas las tienen bien preparadas, bien cuidadas, pero mi casa está desierta, mi casa está olvidada. Qué importante es cuando nosotros entendemos que la casa del Señor es importante, que cuando nos ocupamos de tener cuidado de la casa del Señor, de que haya provisión suficiente en la casa del Señor, también Dios va a hacer que eso que nosotros tengamos no caiga en saco roto. Va a hacer que cuando tú te cubras seas calentado, va a hacer que cuando comas seas saciado, porque esa es la bendición de Dios. Eso es lo que provoca la bendición de Dios sobre nosotros. Pero estos son principios y diseños que Dios nos enseña a través de su palabra. Son principios que nos bendicen. Llega Moisés y Dios aparta a Moisés, Dios separa a Moisés. Dios tiene un encuentro con Moisés en la zarza y le dice: tú vas a ir a liberar a mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El que tú dejaste en Egipto. Bueno, Señor, si tú me mandas, yo voy. Yo soy tartamudo. Ve y dile a Faraón que deje de ir a mi pueblo. Como pudo, Moisés llegó y el pueblo de Israel fue libre. Fue libre. Cuando salen esa noche de Egipto, escúchalo lo que hicieron los egipcios, lo que hicieron el pueblo de Israel. Cuando Dios le dice a Moisés: esta noche voy a sacar a mi pueblo, escucha, porque Dios se eligió al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dios sabe. Dios escogió un pueblo, escúchalo, un pueblo entre las naciones. Era la descendencia de Abraham, era la generación, era la descendencia de Abraham. Pero cuando vemos que Dios escoge a unos esclavos de Egipto, los escoge Dios para entonces mostrarle a las naciones de la tierra a Dios que el pueblo de Israel, que los hebreos son el pueblo especial de Dios. ¿Le guste al diablo o no le guste al diablo? Yo no sé. Dios escogió a los esclavos. Y cuando los saca de Egipto esa noche, Dios le dice al pueblo de Israel: Moisés, dile al pueblo que maten un cordero de un año. El más hermoso, el primogénito, que lo maten, que lo coman apresuradamente, que lo aparten, que coman apresuradamente, porque a la noche los voy a liberar. Y la Biblia dice que Israel no sabía ofrendar, no sabía cómo darle ofrenda a Dios, porque eran esclavos. Pero Dios dice: los voy a meter en el principio de dar. Son esclavos, no saben dar. Lo único que sabían los israelitas eran hacer ladrillos y ladrillos y ladrillos y ladrillos y ladrillos y ladrillos. 430 años haciendo ladrillos. Ellos nunca daban una ofrenda. Pero cuando Dios dice: los voy a liberar, pero los voy a liberar a través de una ofrenda, tienen que matar un cordero de un año, Génesis 12, y los mataron. Y dice: y la sangre de ese cordero la van a untar en las puertas de los dinteles de las casas, porque a medianoche va a pasar el ángel de la muerte. Y si no ve la sangre de ese cordero en la puerta, la muerte va a entrar a los primogénitos. Y fue una de las plagas en Egipto. Los egipcios murieron todos los primogénitos, hasta el primogénito del faraón murió. Pero ningún primogénito tocó la muerte cuando estaba la sangre de esa oveja, de ese cordero, en los dinteles de las puertas. ¿Por qué? Porque Dios, aún estando en Egipto, aún estando esclavos, Dios los enseñó primero: para que yo los liberte, tiene que hacer a través de una ofrenda. Aleluya. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Y los libertó. Y después que los libertó, escúchalo bien, los metió al desierto. Y cuando los meten en el desierto, dicen, ellos no sabían ofrendar. Dios le dice a Abraham: escucha, hay que circuncidar a toda esa gente. Los circuncidaron. ¿Por qué los circuncidaron? Porque tienen que aprender a dar ofrenda. Y después llega Éxodo. Ahora sí llega la ley en el monte Sinaí. Y llega la ley. Y cuando llega la ley, Dios le dice al pueblo de Israel: yo les voy a tener que dar ley a ustedes, porque ustedes vienen de Egipto, vienen del mundo, vienen de ofrecer a los ídolos, vienen dañados, pero yo los voy a meter para darle el principio de dar. Y dice la Biblia que les dio la ley y comenzó a darles la ley. Y después de la ley, dice la Biblia que Dios les dejó a los hijos de Israel 7 fiestas solemnes de parte de Dios. Porque las 7 fiestas que los israelitas o que los hebreos celebran, no es de Israel, es de Dios. Muchos se confunden, dicen: es que esas leyes o esas primicias es de la ley, es de Israel. No, ¿por qué digo que no? Busque Levíticos 23, verso
verso 4. Levíticos 23, verso 4. Dios le da el diseño y Dios le da el fundamento. Y el verso 23, 4 de Levíticos dice así: estas son las fiestas solemnes de ¿quién? Búsquelo. Verso 4, Levítico 23, 4. Estas son las fiestas solemnes de ¿quién? No de Israel. No de Israel, es de Jehová. Cuando Dios trae la ofrenda y ve que el hombre ofrendaba y ofrendaba y ofrendaba, cuando Dios liberta a su pueblo Israel de Egipto, de la esclavitud, lo primero que Dios dice: ok, ahora la ofrenda que yo les voy a pedir a ustedes van a ser 7 fiestas solemnes mías, dijo Dios, mías, para que ustedes lo hagan de corazón y para que sean bendecidos, para que lo primero sea bendecido y lo segundo sobreabunde en sus casas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén, gloria al Señor. Cuando damos entonces lo primero, lo segundo será bendecido. El pueblo de Israel lo entendió. Las fiestas son fiestas solemnes de Jehová. Amén, para él fueron establecidas. Las fiestas son fiestas en honor del Señor, que el pueblo de Israel aún todavía celebra. Amén, nosotros recordamos que si nosotros ofrendamos a Dios lo primero, que si damos a Dios lo primordial, entonces los segundos también será bendecido. Dios desea, amada iglesia, que nosotros entendamos este principio. Este principio no quiere decir que te va a añadir salvación. Quizás hay alguien aquí que pueda estar confundido y que diga: bueno, si no sigo este principio voy a perder la salvación. O mi salvación se va a perder si no sigo este principio. No, la salvación ya fue dada. Ya todo por la salvación fue hecho. Ya Jesús murió, ya su sangre fue derramada, ya tú le abriste la puerta de tu corazón, ya Él entró en tu vida, ya está habitando en ti. Tú ya tienes la salvación. Pero cuando nosotros entendemos los principios, entendemos la bendición que conlleva en el caminar en esa salvación. Hay gente salva. Ay, amada iglesia, por favor préstame atención a esto. Pero hay gente salva que no es bendecida. No me confunda lo que te estoy diciendo. Hay gente salva que no es bendecida, que todo lo que hace no le ve resultado, no ve la multiplicación, no ve la sobreabundancia. Todo el tiempo está limitado, todo el tiempo anda estirando, todo el tiempo anda jalando. No hay sobreabundancia. Y son salvos, no quiere decir que no son salvos, la salvación está, pero son salvos limitados. Son salvos que no han aprendido principios. Porque una cosa es ser salvos. Somos salvos por la gracia, somos salvos por la sangre, somos salvos por el sacrificio. Pero la bendición viene cuando seguimos principios. La bendición viene cuando nosotros seguimos una orden, seguimos un principio. Y cuando nosotros entendemos estos principios, nosotros estamos provocando ser salvos bendecidos, ser salvos prosperados, ser salvos que vivimos en la multiplicación de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos para esta iglesia, es lo que nosotros queremos para este pueblo, que nosotros aprendamos que somos salvos, sí, pero queremos ir más allá aún todavía. Queremos ser salvos bendecidos, queremos ser salvos prosperados. Y esto es cuando nosotros aprendemos los principios que la palabra de Dios es que los principios de la palabra del Señor nos enseña. Aleluya. Dios mismo nos enseñó estos principios. Dios mismo estableció estos principios y Él mismo nos enseñó dar la primicia. La palabra del Señor dice que Él dio a su unigénito hijo, es decir, el único, que se convirtió en primogénito. Él era el unigénito en el cielo. Cuando vino a esta tierra fue el primogénito. Fue unigénito en el cielo, primogénito en la tierra. Se hizo primicia para nosotros. Él vino a ser la primicia para nuestra salvación. Es la primicia, aleluya. Fue una primicia que fue ofrecida. Fue una primicia que fue rendida. Aleluya. Y por Él nosotros hoy que somos los segundos, aleluya, somos bendecidos. Por esa primicia que fue otorgada. Por esa primicia que fue rendida. Por esa primicia que fue dada. Hoy nosotros que somos los segundos estamos bendecidos. Estamos prosperados en la salvación de Dios para nosotros. Amén, aleluya. Mire, Dios nos enseñó a dar.
Porque cuando Dios dice, voy a tener misericordia del ser humano, voy a mandar a mi primicia, a lo mejor que hay en el cielo, a mi unigénito. Porque de tal manera, San Juan 3:16, ahí está el ejemplo de Dios el Padre, cómo Él ofrendó a su Hijo. Por eso tú eres salvo. Por eso un sacrificio para siempre quitó los pecados. Jesucristo. Hebreos capítulo 10, dice que solamente un sacrificio una vez y para siempre borró los pecados. Jesucristo. El Padre Dios nos mandó a su único Hijo, porque de tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo, o sea, a la raza del mundo. Mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Él ofrendó su mejor ofrenda, que fue Cristo. El Padre nos enseña a dar y nos dio lo mejor, nos dio a Jesucristo. Por eso hoy tú tienes salvación y vida eterna. Por eso a través de Él tienes sanidad. Por eso a través de Él tienes restauración. Por eso a través de Él tienes vida eterna. Tienes bendición, tienes abundancia. A través de Él nuestra alma ha sido comprado a precio de sangre por una ofrenda, por una sola ofrenda. Hoy queremos dar lo mejor a Dios. Estos son los principios que Dios nos establece. Que a través de una ofrenda Dios enseñó al pueblo de Israel. Cuando estaban a los linderos de la tierra prometida, yo les prediqué eso el domingo, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, a Josué, bueno, Moisés lo hizo. Ahora, esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, a todo lo vas a incircuncidar, hasta cuchillos afilados. Y antes que ellos entren a la tierra prometida, tiene que ser circuncidado. ¿Para qué? Para que ellos sepan que lo primero de ellos es para mí. Los voy a circuncidar y eso significa que voy a quitar todo el pecado, que voy a quitar el oprobio de Egipto y voy a darle una tierra nueva donde fluye leche y miel. Y en el momento que ellos entraron y no te vas a olvidar de Jehová tu Dios cuando entraras a la tierra que fluye leche y miel, para honrarme, dice Dios al pueblo de Israel. En otras palabras, la honra desata que los cielos se te abran a tu favor. Una